¿Qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan en una nueva charla con el equipazo. Bueno, como ustedes saben, Carlos y yo los escuchamos con mucha frecuencia, detectamos cuáles son los temas que pueden estar ustedes con un poquito de curiosidad y tratamos de responder a esos temas y hemos detectado justamente que algunos nos han dicho que tienen miedo a salir o que ya se van a trabajar y van con mucho miedo. Y entonces pensamos que hay una cosa que algunos llaman, que no necesariamente es el nombre adecuado, el mal o el síndrome de la cabaña. Aquellos que no quieren salir de casa porque les da miedo o por algunas otras razones. ¿Hasta dónde es saludable? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde el miedo puede ser un aliado? ¿Qué hacemos en todo caso para salir de una manera saludable, y estoy hablando mentalmente, a la calle después de 4 meses de encierro? Carlos. ¿Cómo hacerle? Pues para saber, platiquemos con una experta, la maestra Blanca Venegas. Ustedes ya la conocen perfectamente bien. Ella es directora de área emocional de Centro Integral Terapéutico. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por aceptar platicar unos minutitos en esta charla con el equipazo. Bienvenida como cada ocasión. Pues muchas gracias. Yo muy contenta de estar por aquí y poder acompañar a toda su audiencia y explicar un poco este tema, ¿no? Al que estamos muy expuestos el día de hoy. Hemos pasado a nivel afectivo por muchas cosas, por muchos momentos, por el deseo de que esto no estuviera pasando, ¿no? De no creerlo, de estar como muy poco receptivos e incrédulos. Y ahora, pues, se presenta de manera importante este temor a salir. Este término, ¿no?, de síndrome de la cabaña, es un término que se ha ido como acuñando un poco a partir de como momentos en que distintas poblaciones han tenido que estar en tiempos de confinamiento, ¿de acuerdo? Muchas cosas tienen que ver con una situación, pues a lo mejor política y de guerra, otras veces ha estado, y está muy vinculado también a cosas climáticas, ¿de acuerdo? Cuando ciertas poblaciones tienen que estar, pues por un tema también de seguridad con respecto al clima, pues tienen que estar confinadas. Y finalmente, pues hoy con esta, también esta situación que hoy nos toca, de un tema pues de salud, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere este término? Este término de manera muy particular apuntala a esta sensación de no desear salir, de querer permanecer en el hogar, ¿ok? Y entonces cuando ya existen situaciones o reglas que empiezan como a promover que salgamos, el individuo no desea salir, o cuando lo hace con un temor exacerbado. Algo que me gustaría muchísimo aclarar en este punto, porque lo hemos estado platicando y veo que de pronto esta distinción vale la pena, es el tema de síndrome de la cabaña tiene dos componentes, el que les acabo de decir, es decir, no deseo salir, pero también el estar en casa no necesariamente me hace sentir a salvo, ¿de acuerdo? O sea, eso es muy importante que lo tengamos en mente. No necesariamente estoy tranquilo aquí, ¿no? Sino también tengo estrés, presento ansiedad, me siento mal, sé que debo de salir, pero cuando tengo que salir me siento mal. ¿Ok? Esa distinción me parece importante. Eso ya no es normal ni es sano. Pues no es normal ni es sano porque, como por ahí dirían, no hay ningún escenario que nos permita un estado de tranquilidad y de paz, ¿no? Los seres humanos podemos tolerar cierto nivel de estrés, claro que sí, pero tenemos que tener también estadios de relajación, de calma. Y si de pronto ninguno de los dos estadios nos permite tener como esa sensación, ni estando en casa, ni estando afuera, nos permite total y completa tranquilidad, pues tenemos sometido a nuestra cabeza y a toda nuestra parte anímica, pues a mucho estrés, ¿no? Y a mucha, pues como a mucho trabajo emocional. Miren, les pongo este ejemplo. Pensando en toda esta audiencia, ¿no?, que se ha acercado con ustedes con toda esta inquietud de que, pues cuando salen a su trabajo sienten mucho temor, ¿ok? Pero también estando en casa deben de sentir mucho temor de perder su trabajo. Sí, claro. Y el ¿no? estrés Entonces, toque, si ¿no? se dan cuenta, ambos escenarios, ¿cuál es el mejor? ¿Ok? Entonces, si bien no podemos considerar el síndrome de la cabaña como una patología,
Sí es un síndrome, como dices, un conjunto de síntomas que nos avisa que estamos pasando por esa situación a partir de sentir que estando fuera del hogar estamos en constante peligro. ¿Cuándo requiere, maestra Venegas, atención psicológica este síndrome de la cabaña? Es decir, ¿cuando ese miedo es de verdad insuperable o en qué momento se requiere la atención psicológica para que nuestros amigos detecten si se encuentran tranquilos o en una situación en la que requieran atención profesional? Ok, yo creo que debemos de ser muy, muy realistas ahorita por lo que estamos pasando. Pensar en la idea de salir sin sentir nada me parece poco posible, ¿eh? Si llevamos 4 meses escuchando que allá afuera es peligroso, que puede ser, además acuérdense que algo que también esta pandemia nos ha sorprendido muchísimo es el poco conocimiento que se tiene del virus y por ende el poco control. Entonces, en ese sentido, genera mucha incertidumbre para la gente, ¿no? Es algo que no es tangible, no se puede ver. Poco a poco vamos conociendo más de pero es algo que a los seres humanos nos avisa que no tenemos control de eso. Podemos cuidarnos, claro que sí, ¿ok? Pero no tenemos control sobre ello. Entonces, eso genera malestar en cualquier ser humano. Por eso les pido que si ustedes están sintiendo cierto temor a salir, no se asusten, no piensen que están pasando por un tema patológico. Al contrario, ciertos niveles de ansiedad son adaptativos para los seres humanos, nos permiten como estar alertas, ¿no? Ante una situación peligrosa. ¿Cuándo podríamos hablar de una situación patológica? Acuérdense que siempre en salud mental hay como una premisa clave, es cuando perdemos funcionalidad. Es decir, si yo tengo necesidad de ir a trabajar o deseo de hacer algo que ahora está permitido y este temor me invalida, ¿ok? En ese momento podemos hablar de algo patológico. Si estamos pasando por esta sensación donde lo siento, pero a lo mejor me pongo un poco reflexivo, pienso en algunas medidas, a lo mejor me voy aproximando poco a poco, que ahorita platicamos de esas medidas que podríamos tener. Si vemos que vamos avanzando frente a la conducta y el miedo, quiere decir que nuestra respuesta es algo esperado ante una situación de peligro. Pero si no nos movemos del lugar, pero si nos invalida, pero si nos quita funcionalidad, pero si nos aleja de aquellas cosas que son agradables o que nos llenan de vitalidad, entonces estamos hablando ya de algo patológico. Y no estaríamos hablando ya necesariamente de el síndrome de la cabaña, ¿no? Sino estaríamos hablando ya de una situación más dirigida a una depresión, a algo que tiene que ver con estrés postraumático, algo que tiene que ver con ansiedad, y en ese momento pues ya sería necesario poder pedir ayuda. Para no llegar a esa falta de funcionalidad, ¿es justo que se tienen que tomar esas medidas de las que sugiere que hablemos, maestra? Sí, yo... preventivas, ¿verdad? ¿Perdón? Como preventivo para no llegar a la disfuncionalidad social. Exacto, yo creo que como preventivas y también como para ponernos a trabajar en un plan que nos vuelva a otorgar cierta tranquilidad en la medida de lo posible y que nos permita también irnos, como lo platicábamos en otras charlas, ¿no? A esta nueva realidad. Yo qué les diría, a todas estas personas que están pasando por una situación así, podríamos tener presente algunas cosas. Primero, el podernos aproximar a salir y a la calle tendría que ser algo que sea paulatino, ¿ok? No esperen hacer en las condiciones más angustiantes, estoy pensando un trayecto largo, en muchos medios de transporte, ¿no? Yo sé que hay personas que tienen que hacer eso es una realidad. ¿Qué podemos hacer con esta situación? Preverlo y empezar a hacer intentos antes. Estoy pensando un día antes de reincorporarnos al mundo laboral, a lo mejor sí tengo que salir, y ha habido gente que de verdad no ha salido para nada del espacio de casa. O sea, cuando digo nada es nada, ni la basura, nada, ¿no? Entonces, a ese tipo de aproximaciones me refiero, poder bajar a algo de casa o salir alrededor de la cuadra un poco, ¿ok? Como hacer aproximaciones pequeñas para después pasar a algo mayor o que nos conlleve como mayor esfuerzo.
La siguiente, y que es muy, muy importante para todas las personas que están pasando por esto, forzosamente tienen que tener un motivo. Ninguna persona se va a exponer a vivir esto sin ninguna razón, ¿ok? ¿Qué quiero hacer? Quiero poder volver a frecuentar a alguien, quiero conservar mi trabajo, me siento ya asfixiado también en casa y necesito ver la luz, conectarme con algo que tiene que ver con la naturaleza. Acuérdense siempre, ¿cuál es mi motivo para ahora motivarme a salir de una manera responsable? Claro está. Y la tercera, aquellas cosas que nos daban seguridad de casa, que puede ser como este resguardo que tenemos en el hogar. Yo les diría, estas cosas que ustedes empezaron a hacer en casa también para cuidarse, intenten traspolarla a la afuera, ¿ok? Es decir, el cubrebocas, si tienen un sanitizante específico para las manos, llevarlo con ustedes. Lo platicábamos, ¿no? Si ahora se sienten más tranquilos con este tema de alguna careta que también cubra los ojos, entonces también hacerlo. Todas aquellas cosas que a ustedes los doten de seguridad, por favor hacerlas. Lo hemos mencionado en otros contextos, ¿no? Si a las demás personas les parece demasiado, eso es tema de la demás persona, ¿ok? Ustedes cúbranse, ustedes cuídense con aquello que les dé tranquilidad. Bien, maestra, ¿cuánto tiempo nos tendría que tomar implementar estas medidas de acercamiento a la nueva realidad? ¿Cuánto tiempo nos tendría que tomar que podamos insertarnos en la vida, en la calle nuevamente, sin que sintamos tanta incertidumbre o tanto miedo que nos obligue a quedarnos en casa? ¿Hay un tiempo específico? Cada quien a su ritmo, me imagino, pero habrá un promedio. Miren, yo lo que pienso que aquí convergen como varios puntos. Yo creo que esta incertidumbre no va a terminar hasta que tengamos certidumbre del virus, ¿no? Mientras eso no exista, posiblemente podamos sentirnos más familiarizados con salir, ¿ok? Y más familiarizados con las medidas, pero no con ello más tranquilos, porque finalmente hay un nivel de descontrol cuando no tenemos control por completo del virus, ¿ok? Pero yo les pediría que la pauta que podríamos tener es, siempre recuerden que lo que vayan sintiendo y lo que vayan haciendo les permite ir avanzando un poco. Si en el día a día nos vamos dando cuenta que nosotros vamos dando pasos, unos tal vez más largos, otros tal vez más cortos, pero que implica avance en esa meta que nos estamos poniendo, yo les diría que vamos bien. Si nos sentimos paralizados y al contrario, que la sintomatología, lejos de disminuir, va en aumento, entonces allí hablaríamos de que no estamos como tramitando este síndrome de la cabaña, como en esta línea de ir avanzando y de ir tolerando mejor esta nueva realidad, ¿de acuerdo? Claro. Ahora, hay escenarios que plantea usted hace rato, como el de aquella persona que tiene, por ejemplo, la presión de la pandemia en sí misma, pero además una presión de trabajo o de la posibilidad de perderlo, el miedo no, a veces no necesariamente cimentado de perderlo porque lo mandaron a su casa porque tiene más de 60, es hipertenso, es diabético y tal, y teme que cuando regrese le digan ya no te necesitamos, gracias, ya no regreses más. O bien de aquellas otras personas que efectivamente ya lo perdieron, que se quedaron sin empleo y que por diversas razones, pues nada más por cómo está la situación afuera, no han podido salir a buscarlo. Si bien no se puede dar una solución porque no hay soluciones mágicas para este tipo de cosas, ¿cómo podemos desde la psicología para protegernos emocionalmente sobrellevar una situación de esta naturaleza tan compleja? Bien, bien lo acabas de decir, Blanca, es una situación sumamente compleja, que a veces estoy segura que muchos han pasado por una sensación de no hay salida, ¿no? Si salgo, atento contra mi vida y mi salud, pero si no salgo, entonces no tengo sustento para vivir y para mi familia. Parece un escenario de verdad sumamente desolador. Yo lo que les podría decir en este momento que nos puede ayudar muchísimo es recordar que todo en la vida es temporal, ¿de acuerdo? Así como la noche llega a su fin cuando llegue el día, al día también le llega la noche. Esto no sabemos cuándo ni cómo, pero va a pasar. Yo creo que en la medida que podamos interiorizar
que esto va a tener fecha de caducidad, podemos tolerarlo un poco mejor. Ahora, ¿qué hacemos en este tiempo mientras llega el momento de caducidad? Yo lo que les diría, es un buen momento para preguntarnos por nuevas opciones. Miren, a veces a los seres humanos nos pasa mucho que solo conocemos un camino, ¿no? Entonces, si ese camino se cierra, decimos, no, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿en qué voy a poder trabajar si ya me despidieron? Voy a poner un ejemplo tal vez de servicios de comida y restaurantes, hoteles, ¿no? Que decimos, ahorita son un escenario que pues por un tiempo lo cerraron, algunos empiezan como a aperturar, y decimos, yo siempre he trabajado en esa área, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Exacto. ¿Qué voy a hacer si están trabajando al 30%? ¿Dónde voy a encontrar trabajo? ¿Ok? Pues entonces es momento de preguntarnos, ¿cuál podría ser ese nuevo trabajo? ¿Qué otras habilidades puedo potencializar? ¿No? ¿Qué otras cosas estoy dispuesto a aprender? Acuérdense que es un buen momento para preguntarnos, ¿se acuerdan? Lo platicábamos en otras ocasiones. ¿Qué podemos? No tanto qué queremos. Hoy en día, ¿qué podemos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo a mi alcance? Y entonces estoy segura que tal vez no va a ser el escenario ideal, pero puede haber un nuevo escenario. Y eso nos va a permitir como tolerar un poco más esta situación en lo que encontramos soluciones tal vez más prácticas o más agradables para cada uno de nosotros. Y lo segundo, les diría, de verdad acompáñense, hablen. Las personas necesitamos hablar de lo que nos pasa. Tú no sabes si el de al lado está necesitando a alguien y no se anima a decirte que necesita que alguien lo acompañe en su trabajo. Hablen, nombren lo que están necesitando. Estoy buscando trabajo, puedo aprender estas cosas. Es un momento importantísimo para que todos los seres humanos nos comuniquemos. Definitivamente. Maestra Blanca Venegas, en algún momento he escuchado personas que dicen que ellos no quieren salir a la calle, pero no por miedo, dicen simple y sencillamente porque prefieren quedarse en casa. ¿Podría estarse disfrazando este síndrome de la cabaña, como ya lo hemos llamado? ¿Podría estarse disfrazando precisamente de es que yo no necesito, sí salgo, voy y hago lo menos que se requiere, sobre todo porque ahorita la situación de pandemia así lo exige, pero en serio, de verdad podría haber debajo ese síndrome de la cabaña y la misma persona pues lo está ocultando? ¿Esto a qué nos llevaría? ¿A que está trabajando de manera positiva y bien, porque por lo menos sí sale a hacer algunas actividades, o a que está estancado, maestra? Yo creo que en este caso no podemos generalizar, ¿no? Definitivamente puede haber circunstancias donde esté la persona tal vez negando una situación afectiva importante, ¿no? Ya sea por cómo lo puedan percibir, o simplemente los seres humanos a veces negamos las cosas, no tanto para que el otro no lo perciba, sino para que nosotros no lo sintamos, ¿no? Si claro, yo no lo acepto, entonces no está sucediendo. ¿Eso podría pasar? Sí, definitivamente sí, Carlos. Pero también hay este escenario que tenemos que ser muy sensatos, donde este confinamiento también a ciertas personas, si bien no digo que les ha sido indiferente, también hay escenarios donde ha tocado de manera menos impactante, ¿no? Es decir, personas que ya gustan más de estar en su casa, que a lo mejor el trayecto en el que iban y venían a su trabajo les implicaba mucha carga de energía y ahora pueden estar en casa y llevarlo a cabo desde ese lugar, y a lo mejor en lo que ellos emplean es un área pues donde hay ahorita mucha fortaleza de trabajo y su puesto de trabajo no está en riesgo, ¿no? Y el ingreso ha estado constante. Y muchas veces, les digo, depende del escenario cada quien, ¿no? Si tienes un espacio que te permite acostumbrarte a esta situación, mientras no te olvides del contacto humano, podríamos hablar de que tal vez las funciones adaptativas de esta persona pues se echaron a andar de una manera bastante benevolente y útil y funcionaron. Pero acuérdense, por más útil que sea estar en casa, por más a salvo que estemos en casa, es algo humano que los seres humanos, ¿no? Busquemos el contacto. Si hay alguien que dice, no, yo no necesito el contacto, yo no necesito vincularme con nadie más, yo ahí les diría, pongamos un poquito de atención, ¿no? Posiblemente esa persona algo nos esté intentando decir. Hemos hablado de generalidades, maestra Venegas, el que tiene el trabajo, el que lo perdió, el que, etcétera.
pero para los niños y adolescentes también pueden experimentar ese miedo. El otro día me platicaba una mamá que su hijo adolescente le dijo, oye mamá, ¿me voy a morir? O si salgo, ¿me voy a morir? ¿Qué hacemos? Como padres, ¿qué hacen los padres con esos niños? O eventualmente el maestro que los va a ver en septiembre, no sabemos si virtual o presencial, ¿cómo pueden ayudar a esos niños y adolescentes? Ese es otro escenario distinto. Es un escenario distinto y a mí me parece tan útil que lo hayas nombrado, Blanca, porque es un escenario que de verdad necesita también mucha audiencia, ¿no? Lo que pasa que parece que son los menos afectados, tal vez son los que menos lo nombran, pero no son los menos afectados, ¿de acuerdo? Y yo lo que ahí les diría, hay dos cosas que yo creo que necesitamos hacerle saber a un niño y a un adolescente. Uno, es que siempre hay un adulto atrás de ellos intentando hacer todo lo que esté a su alcance para cuidarlo, desde la parte de salud emocional hasta la parte de salud, hasta la parte física, ¿no? Que aún a esta población le quede claro que hay un adulto responsable cuidando de eso por ellos, ¿no? Eso me parece como importantísimo, ¿no? A veces damos por sentado que los niños lo saben. A veces a mí en la consulta me dicen, ay, Blanca, pero pues si está ahí. O sea, si ya le dije, pues ahí está el gel. Pues sí, pero ¿tú crees que él sabe que es gel? ¿No? Hay que decirle, ahora cada vez que entremos o cada vez que terminemos de comer, vamos a utilizar este gel que nos quita todos los bichitos de nuestras manos para estar con mayor salud, ¿ok? Siempre hacerles ver como esta parte. Y la otra muy importante, recuerden enseñarles hábitos para que también ellos se sientan seguros de lo que ellos han aprendido para cuidarse, porque si no también corremos el riesgo de que sientan, si no está este adulto que me cuida, entonces ¿quién me cuida? Pues cuando no esté este adulto, me puedo cuidar yo de esta manera. Yo siempre les pido que a los niños y a los adolescentes les hablemos con mucha realidad, pero acorde a su edad. Explicarles que claro que hay un virus allá afuera que nos puede enfermar, pero que si tomamos las medidas necesarias, ese riesgo se hace así chiquititito, chiquititito, ¿no? Y entonces mucho enfocar no tanto a lo que nos va a pasar, sino enfocar a lo que tenemos que hacer para que no nos pase. Claro. Muy bien. Maestra Venegas, creo que ya para irnos enfilando hacia el final, me gustaría preguntarle, ¿en qué momento podría esta situación evolucionar de tal manera que incluso pudiera requerirse atención psiquiátrica? ¿Podría ocurrir? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cuáles serían las señales? Sí, en algún momento podría requerir atención, como lo platicamos anteriormente, creo que tendría que ver ya con otro tipo de padecimiento. Recuerden que es importante también tener en mente que también personas que ya tienen cierto padecimiento, esta situación lo que hace es que lo potencializa, lo exacerba, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Yo lo que les diría siempre es, cuando sintamos algo, hay que atenderlo, no lo dejen de lado. Busquen atención psicoterapéutica, que puede ser como la primera atención que podemos buscar, y después nosotros los psicoterapeutas, cuando consideramos que también necesitamos algún apoyo psiquiátrico a nivel de interconsulta, porque el paciente así lo requiere, nosotros también le hacemos saber esto al paciente, y muchas veces hasta como ayudamos a esta comunicación para trabajar de la mano. Psicoterapia y psiquiatría siempre trabajan de la mano porque de esta manera pues hay un mejor panorama y pronóstico para cada paciente. Claro. Perfecto. Muy bien. Pues maestra Blanca Venegas, como siempre, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, siempre fructífero, siempre de gran orientación y de gran utilidad. Muchísimas gracias. Es la maestra Blanca Venegas, directora de Área Emocional del Centro Integral Terapéutico. Maestra, como siempre en este espacio, por supuesto, antes de despedirnos, recuérdenos en dónde podemos encontrarla, sus redes sociales, algún número de teléfono, o de qué manera prefiere que podamos ponernos en contacto con usted, los amigos del equipazo. Claro que sí. Recuerden, en Facebook estamos como Terapias con S y luego seguido SIT. En Instagram también estamos como Terapias SIT.
y les doy nuestro teléfono de clínica, que es 5635-7149. Ahí estamos pues muy atentos para poderlos acompañar a descifrar cualquier cosa por la que puedan estar pasando, pues nosotros muy, muy atentos a lo que ustedes requieran. Muy bien. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego.